Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos una vez más, Señor, por habernos traído, Señor, a este momento, Señor, a este tiempo. Gracias, Señor, por el descanso que pudimos recibir, Señor, y simplemente, Señor, por la gracia que tú nos das, Señor, de estar en tu presencia. Invitamos, Señor, que tu Espíritu nos pueda llenar y, Señor, mientras estudiamos un poco más acerca de lo que significa vivir en el Espíritu, Señor, pedimos que tú nos puedas a ayudar, Señor, a entender esas lecciones, aplicarlo también, Señor, a nuestras vidas y que eso nos ayude a crecer y tener nuevas experiencias con tu Hijo Cristo Jesús. Y todo eso te lo pido en tu dulce nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a continuar. Quisiera empezar con algo un poco diferente, el tema de esta mañana. Así que les pude hacer llegar a algunos que me lo habían pedido a las páginas para este día. Así que, pero si alguien más o si hay otros que pudieron leer el día, quisiera escuchar de ustedes qué es lo que les impresionó más acerca de este capítulo o de estas lecciones que hemos estado estudiando. Si alguien más quiere compartir en este momento, están muy bienvenidos, lo pueden hacer. Y luego yo puedo compartir algunas lecciones que me impresionó mucho también de este día. Así que sí, si hay alguien, está muy bienvenidos para compartir ahora. Les puedo dar este tiempo. Eh, Buen día, Pastor Daniel. Muchas gracias por el Sí. envío. Buenos días, Y, hermana Luisa, igualmente. realmente nosotros vemos, ¿no es cierto?, a través del estudio de este tema de hoy, el gran amor de Dios que hizo la provisión Amén. del poder del Espíritu Santo y que está a nuestra disposición. Mm. Y vemos una vez más en cada texto la experiencia de Pablo, ¿eh? La experiencia de cada uno de los discípulos con respecto al poder del Espíritu Santo, los discípulos reunidos en ese lugar esperando, ¿no es cierto?, que se manifieste. O sea, es maravilloso y está ahora en este tiempo lo mismo a disposición de cada uno de nosotros. Está en nosotros el querer, como siempre nos dice Filipenses 2:13, el querer como el hacer por su buena voluntad, de Mm. abrir nuestro corazón, de abrir nuestra mente, ¿no es cierto?, para que Él pueda obrar realmente como Él quiere, dejarnos guiar, entregarnos totalmente. Así que, y Él va a ir obrando, y Él nos va a ir enseñando, nos va a ir diciendo todas las cosas que tenemos que hacer. Y también dice que se hablará en otras lenguas también en el último tiempo, ¿no es cierto? Que se podrá dar el mensaje, cosas que tal vez nosotros ni no podemos imaginar así en forma literal, pero Dios lo hará. Así que agradecido y aparte que Él dice mismo que nos hará recordar todo aquello, porque a veces por ahí nos traumatizamos un poco, decimos, yo no me acuerdo así viendo los versículos y dónde está. Y sin embargo, Dios en el momento preciso nos envía, ¿no es cierto? Eh, Amén. para recordarnos y para decir lo que Él quiere que se diga. Así que agradecida al Señor porque la verdad que este tema es muy hermoso, pastor, muy lindo. Muchas Amén. gracias. Amén. Muchas gracias, hermana Luisa. Sí, eso es muy cierto. Y lo que estaba pensando mientras le estaba escuchando también es, entonces, ¿cuál es nuestro miedo, verdad? Muchas veces nos decimos, bueno, como usted dice, no sabemos los versículos o no nos recordamos de las lecciones de la Biblia o decimos, bueno, ¿cómo es posible que yo voy a predicar y todo? Pero por medio del Espíritu de Dios, Él ha abierto todos esos caminos que si tenemos el Espíritu, todas esas cosas serán posibles para nosotros. Así que realmente no tenemos ninguna razón por qué temer, por qué tener miedo de compartir la palabra de Dios o la experiencia que hemos tenido en Cristo Jesús, porque su Espíritu nos da todo lo que necesitamos para poder hacerlo. Así que lo único que tenemos que hacer es entonces clamar que el Espíritu forme parte de nuestra experiencia también. Muy bien, muchas gracias, hermana Luisa, por compartir.
¿Hay alguien más que quisiera también opinar o comentar sobre esas lecciones que hemos estado estudiando, el bautismo del Espíritu? Ok, bueno, si alguien se anima nomás, me pueden interrumpir aquí en este momento, pero vamos a continuar entonces un poco resumiendo lo que estudiamos en este día, en los últimos minutos que nos quedan. Pero día número 4 se trata acerca de cómo Cristo está en nosotros y cómo Cristo vive en nosotros. Y como recibiendo el Espíritu de Dios, recibiendo el bautismo del Espíritu, también estamos recibiendo a Cristo Jesús en nosotros. Y la vida que vivimos no es la vida de nosotros, sino es la vida de Cristo Jesús por medio del Espíritu. Así que hay un versículo que se encuentra en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, y dice, Jesús está hablando y él dice esto, lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros también. Así que ahí tenemos la promesa de que Jesús nos iba a enviar un consolador, un espíritu para que viva con nosotros y nos ayude a vivir de la misma vida que Jesús también, del mismo ejemplo que Jesús nos dio también. Y la lección que más me impresionó acerca de en este día es ese deseo de parte del Señor de nunca dejarnos solos en nuestra experiencia, nunca dejarnos abandonados o nunca dejarnos batallar solos en las luchas o en las cosas de esta vida. Y eso es muy importante, hermanos. Si se olvidan de todo lo que decimos o todo lo que estudiamos en esta semana, no se olviden de este punto. Hay un deseo de parte del Señor de vivir al lado de sus hijos, no solamente en un momento, no solamente por unos minutos, por unos días, por unos meses, sino para siempre. Y el Señor ha abierto todos los caminos para que Él pueda estar con su pueblo. Y así que quisiera leer el versículo 18 también. Y eso es lo que dice: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Así que ahí está la promesa una vez más de Jesús diciendo que Él va a hacer todo lo posible para estar y vivir con nosotros también. Ahora, quiero lo que se me vino a la mente estudiando esa lección, ese principio, es que ese mismo deseo del Señor ha estado desde el principio, desde la fundación del mundo. Hemos visto ese deseo de parte de Dios vivir y convivir con su creación. Lo vimos en el Viejo Testamento. En la creación vimos cómo Dios quería vivir con Adán y Eva y cómo quería pasar tiempo con ellos, caminar con ellos. Y eso era la vida que ellos experimentaron antes del pecado. Fue una comunión con Dios de cómo Él estaba con ellos en cada momento. Pero ese deseo, aunque entró el pecado, nunca desapareció del lado del Señor. Vemos en el Viejo Testamento también como el tabernáculo era el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Así que de una forma Él estaba con ellos de noche, otra forma de día, pero siempre la presencia del Señor estaba con sus hijos. Y ahora también en el Nuevo Testamento vemos la revelación de Cristo, la revelación de Dios en Cristo Jesús, la suprema experiencia de Dios con su creación. Dios se hizo carne en Cristo Jesús. Ahí está una vez más Dios viviendo o caminando en medio de su creación, pasando tiempo con ellos. Y no solamente eso, pero también en su segunda venida, una vez más dice Apocalipsis que el tabernáculo de Dios estará con los hombres para siempre y nunca tendremos esa división o nunca tendremos esa desconexión con nuestro Señor, porque Él estará con nosotros para siempre. Así que, y el Espíritu de Dios es la culminación de esa promesa de que Él nunca nos iba a abandonar, nunca nos dejará como huérfanos.
Así, hermanos, la razón por la cual es tan importante y por qué yo le quiero dar énfasis y tanto tiempo en esta lección es porque la experiencia de muchos de nosotros en esta vida es que a veces nos sentimos solos. A veces nos sentimos como si Dios nos ha abandonado. A veces nos sentimos por medio de las dolores y dificultades que pasamos que Dios no nos está escuchando. Pero hermanos, estos son los momentos cuando más nos tenemos que aferrar de estas promesas, leer esos versículos en Juan 14, 16 al 18, de que Jesús nos prometió que nunca, nunca en ningún momento nos iba a abandonar y nunca nos iba a dejar como huérfanos, en especial en los momentos más difíciles de nuestra vida. Él conoce lo que estamos viviendo y es por esta razón que Él envió su Espíritu para estar con nosotros. Los frutos del Espíritu es todo lo que necesitamos para soportar y vivir en esta vida hasta que Cristo Jesús regrese por segunda vez y estemos con Él presencial para siempre. Así que para mí eso fue la lección más impresionante de este día, que Dios ha hecho todo lo posible para caminar con nosotros y vivir con nosotros. Aún a la distancia, aún que no lo podemos ver, que no lo podemos tocar, pero Él todavía sigue con nosotros, está a nuestro lado. Así que si alguien quisiera agregar algo más, están muy bienvenidos ahora también, pero nomás quería asegurar de compartir esa lección tan importante de este día. Es bueno resaltar también, pastor, Ujú, el con y el en. Es maravilloso, ¿no es cierto? El del Espíritu Santo que estará con nosotros y estará en nosotros. Es amén. maravilloso, es profundo. Ujú, Y además sabemos que todo lo que Dios dice, todo lo que Dios promete, es fiel y verdadero y se cumple siempre y cuando, como siempre, ¿no es cierto?, por su inmenso amor que Él nos da la opción, la libertad de decidir, de elegir, pero Él siempre nos invita con amor porque maravilloso cuando Él dice también, escoge pues, eso es maravilloso. Y en Pablo hemos visto cómo Él se dejó manejar totalmente por el poder del Espíritu Santo, es un ejemplo viviente. Eh, todo lo que Él hacía en favor, ¿no es cierto?, de que el poder del Espíritu Santo se manifieste en su vida y trasladar eso también de lo que él vivía en los que le acompañaban en ese tiempo en el trabajo misionero. Así que es maravilloso. eh, y el fruto del Espíritu, esa palabra, el fruto, es lo maravilloso, porque una unidad, son 9 en total, el fruto, pero ujú. al decir él nos refleja unidad. O sea, cosas que tenemos que tener muy en cuenta porque son muy profundas también, conforme a lo que dice en Gálatas. Cuando logramos entender esto que decía Lucy, ¿no? Eh, cuando, por gracia del Espíritu, porque es Él el que nos hace saber también que todo lo bueno, todo lo que podamos hacer en favor de otros, la obra misionera, cómo nos hace mantenernos en humildad, ¿no? Sabiendo que es el Espíritu Santo el que obra en nosotros el querer y el hacer su buena voluntad. O sea que no es que hay ningún mérito en nosotros, sino que porque nosotros somos buenos, vamos a dignarnos a hacer algo bueno, ¿no? No, cuando tenemos el fruto del Espíritu Santo, yo digo que es como un solo racimo, ¿no? Y salen nueve uvitas ahí, como decía Lucy, y cuando Él pone en nosotros su fruto, que es el amor, la paciencia, la paz, cómo podemos dedicarnos plenamente y hacer que su misión sea algo vital en nuestra vida, ¿no? Sin querer hablamos de Dios, ¿cómo respirar? Este,
lo alabamos en todo momento. Y cuando vemos a alguien que quizás está necesitando de nuestra ayuda, enseguida nace en nosotros ese deseo de socorro. Pero nunca podemos estar enaltecidos ni nada, porque siempre sabemos que es Él el que pone en nosotros todo lo que sea bueno, así sea lo más chiquito, lo minucioso bueno que podamos hacer, es Él el que lo pone en nosotros. Entonces, eso nos mantiene humildes, nos mantiene conectados a la fuente del amor que es Cristo Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Luisa y hermana Mónica, por compartir. Son muy importantes esas lecciones también. Y quería leer una porción del capítulo de este día que se me vino a la mente cuando estaban hablando también. Y dice que esos maravillosos frutos de carácter se manifestarán en la vida cada vez más abundantemente a medida que el Espíritu tome una posesión más completa de la vida. El Espíritu tomará el tal control del creyente que llegarán a ser como Jesús en todos los sentidos. Y en otra parte, el estudio está diciendo también que si nosotros vivimos en acuerdo con el Espíritu y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y esos frutos van creciendo con tiempo, en su tiempo, van poco a poco, van creciendo. Nosotros vamos a vivir exactamente la vida como Cristo Jesús lo vivió también. Los gustos de Jesús lo vamos a tener nosotros también. Todo lo que a Jesús le gustó, todo lo que le agradó a él, a nosotros también vamos a tener esa misma experiencia. Y el odio del pecado también estará en nosotros también. Y eso a veces es la parte más difícil para nosotros siendo humanos. ¿Cómo podemos llegar a odiar el pecado? Y eso lo estudiamos también en el libro Camino a Cristo también. Cómo uno puede llegar a ese punto, o bueno, que el punto más difícil para llegar en la experiencia cristiana es no solamente de arrepentirnos de los pecados, pero sino de sentir un odio contra el pecado, decir, ¿cómo es que yo voy a cometer o entrar en esas cosas sabiendo que no es lo que Dios quiere para mi vida? Y aquí nos dice entonces el secreto para llegar a ese punto no es algo que viene de la fuerza humana, sino que es algo que nace del Espíritu de Dios en nosotros. Si tenemos el Espíritu de Dios y hemos nacido del Espíritu, tendremos entonces ese mismo odio que Jesús tuvo en contra del pecado. Y nosotros vamos a vivir exactamente como Él vivió también. Así que la respuesta entonces a la pregunta, ¿cómo podemos vivir como Jesús? Este estudio nos dice que hay que tener el espíritu de Él en nosotros, viviendo en nosotros para ser como Él. Así que, bueno, así que esos son algunos puntos que nosotros hemos visto en este día. Quería también tocar en un último punto, en los últimos 5 minutos que nos quedan. Um, había un punto dentro de la lección donde dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Am, y a veces, bueno, nos preguntamos, bueno, ¿qué será lo que eso significa? ¿Qué es lo que la creación está esperando? ¿Cuál es la manifestación de los hijos de Dios? Y la lección dice que es cuando realmente los hijos de Dios aprendan a vivir o han nacido del Espíritu de Dios o tienen el Espíritu de Dios en ellos y realmente viven como con el Espíritu de Dios dentro de ellos. Entonces, eso es lo que la creación está esperando, la manifestación, el momento cuando los creyentes de Jesús, los discípulos de Jesús, realmente viven con el Espíritu dentro de ellos también. Así que, mis hermanos, terminando en ese punto, nuestra oración en este día va a continuar de ser que Cristo Jesús pueda nacer y vivir en nosotros por medio de su Espíritu también. Que a la medida que nosotros aceptemos que Cristo Jesús obre en nosotros, así también nos vamos a ir transformando poco a poco para reflejar más su carácter también. Y lo que yo les quiero decir a cada uno de nosotros que estamos aquí conectados en esta mañana, todos nosotros tenemos la oportunidad de aceptar el Espíritu de Dios en nosotros.
Y esa es la promesa de que la presencia del Señor siempre estará con nosotros, siempre tendremos lo que necesitemos para vivir su voluntad en nuestras vidas. Y hermanos, todos tenemos esa disposición que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Así que clamemos juntos que el Espíritu de Dios pueda nacer en nosotros de nuevo cada día también. Así que, hermanos, con eso quisiera terminar con una palabra de oración una vez más por nosotros. Así que oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos, Señor, porque hemos aprendido, Señor, un poco más acerca de cómo tu Espíritu, Señor, está a nuestra disposición, Señor, de nacer dentro de nosotros. Y todo lo que los beneficios, Señor, que vienen con eso, Señor, podemos vivir más como tu Hijo Jesús, reflejar su carácter, Señor, y tenemos una oportunidad de que tú, Señor, puedas vivir dentro de nosotros también. Nuestra oración en esta mañana, Señor, y la oración de cada uno de nosotros es que tu Santo Espíritu, Señor, nos pueda llenar en cada momento, en cada hora de nuestras vidas, Señor. Que este día miércoles, Señor, 13 de octubre, sea para muchos, Señor, la primera vez o otra ocasión, Señor, cuando hemos sentido que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Señor, si nos sentimos solos en estos momentos, si nos sentimos abandonados, Señor, si nos sentimos, Señor, en angustia por las pruebas, Señor, que estamos pasando, pedimos, Señor, que que tú puedas enviar tu Santo Espíritu, Señor, que lo podamos sentir y que sea algo, Señor, que podamos confiar que tu presencia está con nosotros. Ayúdanos, Señor, no sentirnos solos, sino sentir, Señor, que tu presencia y poder y espíritu está con nosotros. Bendice cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice cada familia que se ha conectado en esta mañana, Señor. Bendice las iglesias, Señor, que están representadas aquí en este momento, Señor. Que a la medida que cada persona, Señor, cada creyente se entrega, Señor, a tu espíritu, que eso significa también, Señor, que tu espíritu estará y morará también en las iglesias que están representadas aquí también, Señor. Porque es la única forma, Señor, que vamos a hacer un impacto en nuestras comunidades si es que tu Espíritu, Señor, nos está guiando en cada momento. Así que bendícenos y cuídanos y protege de cada familia que está aquí conectado, Señor. Provee por nuestras necesidades, sana nuestras enfermedades y todo te lo pido en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.